Seguimos entonces nuestra serie de los Tesalonicenses. Lo que acabamos entonces de leer es el recuento, ¿no?, de Pablo con la iglesia de los Tesalonicenses, y ahora en esta porción Pablo un poco comienza a explicarles su deseo de ir a verlos y cómo él fue separado de ellos, y explica esto de que envió a Timoteo, Timoteo volvió, y cómo eso le causó a él mucha alegría. Así que este pasaje nos habla principalmente del amor entre cristianos, de la preocupación, del amor fraternal, ese amor que debemos tener unos con otros. Ahora, el hombre natural que está alejado de Dios no va a amar a Dios. Pero el hecho de que no ame a Dios no significa que deje de amar. Ama, pero ama mal. Porque cambia el amor de Dios y del prójimo por un desordenado, exagerado y hasta nocivo amor por uno mismo. El corazón humano nunca queda neutro o inmóvil. Si se aleja del amor de Dios, va a ir contrario a ese amor y va a correr hacia otro destino, que es el amor por sí mismo. De hecho, nuestra cultura está marcada por este tipo de amor propio, este individualismo. Las personas, la generación de hoy es excesivamente autocompasiva. Somos la generación con más problemas de salud mental de todas las generaciones que han pasado antes de nosotros. Pero a la vez es una generación que constantemente evita el sacrificio. Y por eso los jóvenes no quieren tener hijos hoy, porque el hijo se ve como una carga y no como una bendición. Entonces, cuando alguien en el día de hoy en nuestra cultura dice te amo, ¿qué quiere decir realmente? ¿A qué se refiere? ¿Es, como decía nuestro hermano, un sentimiento? ¿Es meramente una emoción? ¿Está hablando de un amor sacrificial, paciente, que no busca lo suyo, que es fiel? ¿O más bien un amor que es cómodo, muy volátil, que de repente está, de repente no? Y por supuesto muy condicional. Pero tal vez lo más triste de este asunto del egoísmo y del amor propio no se encuentra afuera, sino aquí adentro, dentro de estas paredes. Porque lo que acabo de describir es como el mundo vive afuera. Pero esa influencia de ese egoísmo muchas veces también ha permeado a la iglesia. Y ha permeado el amor que la iglesia tiene. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero él también dijo respecto de su iglesia: ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces, la historia que tenemos hoy delante de nuestros ojos es una historia de un antiguo amor entre los misioneros y una iglesia que estaba sufriendo joven. Es un amor que imitó al amor de los amores. Es un amor que tal vez la iglesia ha olvidado vivir. Y ese es el título de mi sermón. Un amor, o el amor que la iglesia olvidó. La relación de Pablo con los tesalonicenses, sin embargo, no fue apagada por la distancia. Las muchas aguas, dice Cantares, no apagarán el amor, ni lo ahogarán los ríos. Porque fuerte como la muerte es el amor. Entonces, cuando hay real amor, un amor que viene de la fuente divina, eso es tan fuerte que nada lo puede romper. Este es un amor que resistió la separación, versículos 17 al 20 del capítulo 2, porque Pablo y los tesalonicenses fueron separados. Amor que resiste la separación.
amor que cargó con preocupación, versículos 1 al 5 del capítulo 3, y amor que celebró la fidelidad, versículos 6 al 8 del capítulo 3. Este es el amor que la iglesia olvidó. Entonces vamos primero ahí a nuestra primera parte, amor que resiste la separación. Desde el versículo 17 dice, nosotros hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Y recordando un poco el contexto de Tesalonicenses, hemos hablado de que la iglesia estaba bajo la persecución. Capítulo 2, Pablo defiende su ministerio contra murmuraciones. ¿Se acuerdan de eso que mencioné la semana pasada? Y podemos casi escuchar el eco de las voces malintencionadas de los enemigos tratando de envenenar a la iglesia. Pablo huyó. A ustedes no le importan a Pablo. Pablo estuvo en peligro personal y salió corriendo y los dejó aquí, ustedes están solos. Y si hay algo doloroso e impactante que influye en nosotros, es precisamente la separación, ¿no? Cuando estamos separados. De hecho, en última instancia, la muerte es la separación más profunda y dolorosa que podamos sentir. Porque justamente es esa separación con el ser amado. Recientemente, hace un par de meses, yo estuve separado de mi familia. Varios meses, 2 meses. Mi esposa se fue a México con mis niños y recuerdo, ¿no? Tengo cierto flashback de cómo estaba ahí yo en mi cama mirando fotos y así se me caían las lágrimas. Porque la separación duele, es triste, es complejo, porque no fuimos creados para estar solos. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios en el principio. Ah, pastor, entonces todos nos tenemos que casar, ¿no existe el don de continencia? No, sí existe, pero acuérdate que esa palabra la dijo cuando habían un ser humano no en la tierra. Y después le creó otro y después salieron más. Pero no fuimos creados para estar solos o separados. Y fíjate que el apóstol Pablo no tenía esposa ni hijos, pero eso no significaba que no tenía familia. Porque en la iglesia encontró nuevas madres, nuevos hermanos, nuevos hijos. Y precisamente Pablo aquí en lo que acabamos de leer, él ha sido separado forzosamente de esta relación profunda que había formado con los tesalonicenses. Recordemos, en al menos 6 meses en adelante. Estuvo como 6 meses Pablo ahí. Entonces, Pablo fue separado, pero no porque no amara a los hermanos, sino por las circunstancias de la persecución. ¿Recuerdan ustedes todo el contexto de Tesalónica, donde Pablo tiene que huir de noche? De hecho, son los mismos hermanos de esta iglesia quienes le dicen, ya, ándate porque te van a matar. Y los misioneros, Pablo, Silas y Timoteo, fueron separados de la iglesia y la iglesia se quedó a sufrir solita. De hecho, la palabra que utiliza acá en el original griego, separados, es una palabra que está compuesta por 2 palabras, que es apo y orfanizo. Esta última palabra, orfanizo, ¿a qué te suena? Orfanizo, orfanato, ¿no? Huérfano. De hecho, de ahí viene nuestra palabra huérfano, del griego. Ahora, nosotros entendemos que un huérfano es un hijo que ha sido dejado sin padres. Pero aquí Pablo está diciendo que ellos fueron hechos huérfanos de los tesalonicenses, porque en el contexto griego el huérfano no era solo el hijo, sino que también se decía de los padres que tenían que salir de casa, muchas veces servicios militares o guerras, cosas de ese estilo, y dejaban a la familia. Entonces el padre también estaba huérfano de sus hijos. Pablo estaba lejos de ellos, lejos de casa. Pero les dice acá, estábamos separados de ustedes, de vista, presencia física, rostro a rostro, no nos podemos ver. Pero no estamos separados de corazón. Lejos de vista, no de corazón.
Y dice, procuramos con mucho deseo, tenemos mucho deseo en nuestro corazón de ver su rostro. Y yo mismo, Pablo, una y otra vez he intentado ir a ustedes, pero Satanás nos estorbó. Pablo no está pensando, si te das cuenta, qué pereza ir a ver a los hermanos. Pucha, tengo que hacerlo, pero preferiría no hacerlo. Prefiero estar acá en mi cama viendo Netflix, ¿no? ¿Qué voy a ir a ver al hermano? Por el contrario, el amor sincero de Pablo lo mueve a intentar ir una y otra vez hacia los tesalonicenses. Pero dice que no fue posible porque Satanás está entre medio. Los comentaristas discuten qué se refiere a esto, pero muy probablemente la misma situación de persecución o algo así lo frenó de poder ir para allá. Ahora, podemos mirar nuestro amor fraternal a la luz de lo que Pablo está diciendo acá y preguntarnos en el espejo de estas palabras cómo está nuestro amor fraternal. Y tal vez encontraremos que lo opuesto es una realidad. ¿Y a qué me refiero con lo opuesto? Porque Pablo dice que fuimos separados de vista, pero no de corazón. Y a veces a nosotros nos pasa al revés. No estamos separados de vista porque nos vemos siempre, pero sí de corazón. Nos vemos, pero no nos amamos. Ahora, fíjate el amor que Pablo está expresando acá, estando él a distancia de los hermanos. Diciéndole, quiero verlos una y otra vez. He querido acercarme a ustedes, pero no he podido. Pero los tengo en el corazón. Y es interesante que el mandamiento principal, uno de los mandamientos principales de la Biblia, tiene que ver con el amor al prójimo, ¿cierto? Jesús enseñó, amarás a tu prójimo. El segundo es semejante, principal al primero, amar a Dios con todo el corazón. El segundo es semejante, dice el Señor. Amarás, a ver cómo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, como a ti mismo. O sea, supone que nosotros nos amamos, ¿no? Y te digo un dato súper interesante. No hay ningún versículo en la Biblia que Dios nos mande a amarnos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque es lo que más hacemos. No necesitamos que alguien nos mande a amarnos, porque es lo que más hacemos. Lo hacemos todo el tiempo. Nos cuidamos mucho, nos preocupamos mucho de nosotros. Pensamos siempre en nuestro bienestar, en nuestro descanso, en lo que queremos comer, que sea rico. Estamos todo el tiempo pensando en nosotros. Por eso Dios fue muy sabio al no incluir ningún mandamiento de ámese a usted mismo, porque eso ya está por default en nosotros. O sea, y es cosa de observar a los niños cómo se comportan con sus juguetes, con sus semejantes. Yo tengo 2, así que se pelean todo el tiempo. El uno quiere el juguete, después el otro que lo quiere. Y yo le digo a uno, comparte con tu hermano. No, no quiero compartir. Al final, ya, lo tuviste 10 minutos, ahora le toca al hermano. Y empieza a decir, hermano, comparte. El mismo que no quería compartir porque está todo el tiempo pensando en sí mismo. Como digo, esto es algo que viene de nuestro corazón. Entonces lo que el Señor dijo en este mandamiento, a ver de nuevo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que Él está diciendo en esas palabras es todo el amor que tú te tienes por ti, toda esa preocupación, todo ese cuidado que tú sabes que lo tienes por ti. Nadie jamás aborreció su propio cuerpo, dice Pablo. Todo ese amor que tienes por ti, que existe, es real, es práctico, lo vemos todos los días, toma eso y dalo a otro, en ese mismo nivel. Que usted se quiera a usted mismo, quiera también a otro. Pero nosotros vemos nuestra vida y nos damos cuenta que esa proporción no es real.
que estamos muy, muy lejos de dar a los demás lo mismo que nos damos a nosotros mismos. Porque tal vez estamos demasiado absorbidos por nuestro egoísmo. Por eso dije al principio que ese egoísmo de afuera ha entrado aquí adentro. Tal vez estamos absorbidos por nuestras cosas y no tenemos espacio en nuestro corazón para amar al prójimo. Oramos por los demás. Y no hablo de algo así como de una lista que mencionamos así como a veces oramos media hora por nuestros problemas. Y por los hermanos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos segundos? Son segundos, ¿no? Es una mención. Y a veces hasta bostezamos mientras estamos haciendo eso. Pero nosotros derramamos lágrimas por nosotros mismos. Anhelamos estar ese cara a cara, como dice aquí Pablo, anhelo verles, esa edificación mutua, anhelo las reuniones en casa o visitar a los hermanos. ¿Amamos a los demás al mismo nivel como nos amamos nosotros? Ahora, mientras yo pensaba y escribía esto, dije, tal vez alguien puede pensar en la congregación y puede decir algo como lo siguiente, con estas palabras que estoy diciendo. El pastor tiene razón. La iglesia se ha enfriado. Nadie me ama. Nadie se preocupa por mí. Nadie me llama. Y ahora, si somos sinceros, muchas veces pensamos eso cuando nos sentimos solos. Pero esa no es mi exhortación hoy día. Porque si cada uno de nosotros pensara así, nadie me ama, de nuevo, ¿a dónde están centrados nuestros ojos? A mi necesidad de amor. Estoy siendo compasivo hacia mí. O sea, por eso se llama autocompasión. Ahora, si cada uno de nosotros tuviera esa autocompasión, nunca podríamos amar a nuestro prójimo. Porque el del lado de acá estaría pensando, el hermano nunca me ama. El del lado de acá estaría pensando, el hermano nunca me ama. Entonces al final nunca podrían amarse y lo único que crecería entre nosotros sería el resentimiento de estar dañados entre nosotros porque nos sentimos solos o abandonados o que nadie me quiere, me comí un gusanito, como dice la canción, ¿no? Hasta que alguien tome el paso de sacrificio, aunque haya sido dañado y esté recibiendo poco amor, entonces el amor de Cristo comenzará a multiplicarse. El amor es sufrido, dice, ¿no? Primera característica, el versículo 4, primera de Corintios 13, el amor es, lo primero que te va a decir respecto del amor, el amor es, lo primero, sufrido. O sea, eso es lo primero. O sea, sufre, carga con lo del otro, ¿no? Entonces, tenemos que meditar en esto, en cuanto del amor fraternal, qué está pasando en nosotros, qué está pasando en nuestra iglesia. Luego el apóstol Pablo les dice, luego de expresar, ¿no?, este cariño por ellos, que quiere verlos, que están en su corazón, aunque están lejos espacialmente, les dice en el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que nos gloriamos delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Cuando venga el Señor por segunda vez, ¿cuál va a ser mi esperanza, gozo y corona en ese día? Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Qué es lo que permanecerá cuando Jesús venga y todo lo temporal sea removido? Cuando tu cargo, tu trabajo, los hobbies, todas esas cosas sean removidas, ¿qué va a permanecer en ese día? ¿Cuál será el real éxito que un ser humano tendrá delante de la persona del Señor Jesucristo en su parusia, en su venida? Mira, Señor, tremenda casa que construí. Tremenda iglesia. Mira, Señor, le compramos la iglesia de los luteranos. Mira, Señor, tremendo edificio. Mira, observa, Dios, la fama de nuestro ministerio.
Observa a Dios el cargo que ostenté, hasta dónde llegué. Contempla toda la riqueza que amontoné, Señor. ¿Esa va a ser nuestra victoria en ese día? Todo eso será como la paja que será quemada. Lo conmovible pasará y permanecerá lo inconmovible. ¿Y qué es lo inconmovible? Por eso Pablo le dice, como en una pregunta, ¿cuál es nuestro gozo, gloria, esperanza? ¿Cuál es nuestra corona en la venida de Jesús? Ustedes. Personas de carne y de hueso serán nuestra victoria. La real esperanza en la venida de nuestro Señor será ver a personas que amamos y servimos al lado de nosotros, delante de Jesucristo. ¿Cuál será nuestro gozo y deleite espiritual delante de Jesús? Ver la obra de Dios en ese día en personas que servimos y ministramos. ¿Cuál será nuestra corona? El griego acá de corona es el estéfanos, de hecho de ahí viene el nombre Estefanía, Estefan, de estéfanos en el griego significa corona, que era la corona de laurel que se le ponía a los vencedores. ¿Has visto en los Juegos Olímpicos que a los que le ponen una corona hasta el día de hoy? Eso es una tradición muy antigua de los Juegos griegos, que a los que vencían en los Juegos Olímpicos le ponían el estéfanos, la corona de laurel, la corona del vencedor. Pablo dice, ¿cuál es mi estéfanos? Y está apelando a esa imagen de los juegos. ¿Cuál es la victoria? O sea, yo toda mi vida corro como en una carrera. Estoy haciendo cosas, estoy esforzando, estoy haciendo cosas por ella, cosas por acá. Y al final voy a llegar a una meta. ¿Qué es lo que me van a dar al final? ¿Cuál es mi estéfanos? Dice Pablo. ¿Cuál va a ser mi corona después de todo lo que hice y corrí? ¿Saben cuál es mi premio final? Ustedes. Le dice Pablo. Ustedes son mi victoria y mi corona cuando esté delante del Señor. Vidas en las que invertimos y permanecen hasta ese día y no cosas materiales que en ese día pasarán. ¿Se dan cuenta? Vidas que estamos invirtiendo, estamos amando y sacrificándonos por ellas, compartiéndole la palabra, eso es lo que permanecerá al final. Y Pablo dice, ese es mi gozo, mi esperanza y mi corona. Cuando Jesús venga, son ustedes. Una pregunta entonces. ¿Estás invirtiendo tu vida más en cosas que pasan o en tus hermanos que permanecen? Tu estéfanos no será lo que lograste, sino a quién serviste. Leímos el pasaje de Mateo 25, ¿cierto? El juicio final, el juicio de las naciones. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo Jesús a los que iban a entrar a ese reino? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sediento, me diste de beber. Tuve desnudo, me vistieron. Estuve enfermo, me visitaron. Estuve en la cárcel, y aquí no está hablando de personas que asesinaron en la cárcel y hay que ir a ver. Está hablando de cristianos en el contexto, perseguidos, encarcelados, sufriendo en una cárcel, que sus hermanos de la iglesia están preocupados por su vida. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Y las personas, Señor, ¿cuándo? Sí, ¿cuándo te vimos a ti en esas condiciones e hicimos todo eso que tú estás diciendo? ¿Cómo remata el Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando estamos sirviendo, cuando estamos amando, cuando nos estamos sacrificando por otros, esta es una muy buena clave para que el amor comience a crecer.
Ve a Cristo en el reflejo del rostro de tu hermano. Sirve a Cristo detrás del hermano que estás sirviendo, a quien estás visitando, a quien estás compartiéndole la palabra, acompañándole, orándole, animándole, discipulando. Porque al final, hermanos, presentaremos a las personas a quienes servimos, a nuestros propios hijos y a nuestros propios hermanos de la iglesia. No de si llegaron a estudiar un magíster o son tremendos profesionales, sino cuánto te preocupaste por su alma. Cuánto te preocupaste por tus hermanos. Todos seremos consultados respecto de eso. Entonces, invierte. No en criptomonedas. Invierte en la vida de los que están a tu alrededor. Gasta tu tiempo, gasta tus esfuerzos. Tienes que sacar dinero de tu bolsillo para ayudar a alguien, hazlo. Y ve a Jesús detrás. ¿Ves que estás sirviendo a Jesús? Discipula a otros, a los que están débiles, los que están ahí entre los que tienen un pie adentro de la iglesia y otro afuera. Tenemos varios, más o menos, que van como por ese estilo. Hermanos, invirtamos tiempo en ellos. Dediquémosle tiempo para enseñarles la palabra, acompañarlos, orar por ellos. Este es mi primer punto, un amor que resiste la separación. Mi segundo punto, versículos 1 al 5 del capítulo 3, un amor que carga con una preocupación. Por lo cual, dice Pablo, y por lo cual conecta todo lo anterior a lo que sigue. Es decir, como los llevo en el corazón y los amo, deseo verlos con todas mis fuerzas, he intentado ir a ustedes sin éxito, ustedes son mi gozo, mi corona y mi gloria, por lo cual, dice, no lo soporté más el no saber cómo ustedes estaban en medio de sus tribulaciones. Así que enviamos a Timoteo. Yo expliqué esto en el primer sermón de esta serie, pero el Pablo, al estar alejado de ellos ser una iglesia joven y estar recibiendo los embates de Satanás a través de la persecución, inmediatamente Pablo pensó, puede ser que Satanás esté trabajando a través de estas persecuciones para que ellos renuncien a su fe. Preguntas tales como, ¿los habrá tentado Satanás a abandonar su fe para no sufrir? ¿Y así todo nuestro trabajo hubiera sido en vano? ¿Se sentirían solos, abandonados y resentidos con nosotros? ¿No? Somos buenos para resentirnos nosotros cuando nos sentimos solos. Estaban dudando si Dios realmente estaba con ellos. Entonces la iglesia de los tesalonicenses es como el jugador que entra a la cancha y lo reciben con 10 faltas de roja y el árbitro no hace nada. O sea, ellos entraron a la cancha de la fe e inmediatamente comenzaron a sufrir. Así que ¿cómo va a estar Pablo? Pablo los amaba. ¿Cómo iba a estar el corazón de Pablo por esta situación que ellos estaban atravesando? Obviamente preocupadísimo. Por eso dice, no lo pude soportar más. O sea, no pude aguantar más el hecho de no saber cómo ustedes estaban. Así que tuve que enviar a Timoteo. Y esta palabra, soportar, que se repite en los versículos 1 y 5, lleva la idea de soportar un peso, soportar una carga. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, tengo una carga por tal persona? Bueno, esa expresión es muy ad hoc con lo que está pasando ahí, porque Pablo no soporta, o sea, tiene una carga por los tesalonicenses. Tiene una carga pesada en su corazón por los hermanos que están sufriendo. Seamos honestos. ¿Tenemos nosotros una carga en el corazón por los padecimientos, pruebas de la fe y crecimiento espiritual de nuestros hermanos?
La carga nace de un corazón que ama. Por ejemplo, si tú vas a la urgencia y en la urgencia ves a alguien súper mal, pero que no lo conoces, muy probablemente te va a impactar en un principio, pero luego te vas a ir de ahí. Y no te va a quitar el sueño haber visto a esa persona grave en la urgencia. ¿Por qué? Porque es un desconocido. No sé si. Ahora es distinto si pasas por ahí y ves a tu hijo en la urgencia, ¿o no? O a tu esposa. Ahora, ¿qué es lo que cambia? En el fondo, ¿cuánto amo yo a esa persona que está en esa situación? Entonces, cuando mostramos falta de preocupación, tiene que ver esto con una falta de amor, porque la carga nace del corazón que ama. Por eso muchas veces somos como en el primer ejemplo de la urgencia. Pasamos, por así decirlo, por una urgencia espiritual y decimos, qué terrible tu sufrimiento, hermano. Nos vemos el otro domingo. O voy a orar por ti, pero después se nos olvida orar. Porque, hermanos, lo que amamos pesa. Por eso Pablo lo escribe como una carga. Lo que amamos pesa en nuestro corazón. O sea, tiene valor, tiene importancia. ¿Hay algún hermano que te está quitando el sueño? ¿O son tus propios problemas y metas lo que te quita el sueño? Recuerda que la corona no son cosas, sino personas. ¿Por quién estoy genuinamente preocupado? Un termómetro real de nuestro amor es el nivel de carga que tenemos. Cuánto nos pesa y pensamos en otros. Por eso tal vez oramos mucho por nosotros mismos, pero pensamos y oramos poco por otros. Porque la realidad de las cosas es que nos amamos exageradamente a nosotros mismos. Jesús dijo, toma ese mismo amor que tú tienes por ti y dalo a tu prójimo. Ese es el mandamiento. Y por eso cuando uno comienza a reflexionarlo, se da cuenta que es un estándar muy elevado. Debemos cultivar este amor fraternal que hemos olvidado. Debemos acercarnos más, orar más, dolernos más. Sentiremos peso emocional a medida que más nos acerquemos. Pero no debemos huir, aunque parezca incómodo. Por eso no tenemos que distanciarnos, sino acercarnos. Pero más que acercar nuestros rostros simplemente como un vernos los domingos, debemos acercar nuestros corazones el uno al otro. Y cuando alguien te pregunte cómo estás, abrámonos con esa persona. Contémosle nuestras cargas, al menos nuestras cargas espirituales. Estoy luchando con esto otro. Y si yo voy a preguntar a alguien cómo está, escuchar realmente cómo está. A veces yo peco en ese sentido con mi esposa y le pregunto cómo está, pero en realidad quiero que me diga bien nomás. Y me empieza realmente a responder esa pregunta. Y me doy cuenta que de pronto es algo mecánico nada más que hacemos. Pero abrámonos más, hermanos, escuchémonos. Somos una familia. Estamos puestos para ayudarnos los unos a los otros, no para juzgarnos. No pienses, voy a abrirme esta lucha espiritual, me está costando leer mi Biblia, le voy a contar a mi hermana, a mi hermano que me está costando leer la Biblia, que ore por mí, que me ayude, que me dé una estrategia. Y si nos cuentan algo así, no digas, no te pongas fariseo, ¿no? Porque creo que eso un poco nos distancia. De decir, ¿cómo usted no está leyendo su Biblia, hermano? ¿Anda en Egipto? Tenemos que ser sensibles, no distanciarnos, animarnos entre nosotros.
hacer seguimiento entre nosotros. Así que Pablo, con esta preocupación en el corazón por la tribulación de los hermanos, que además Pablo les anticipa, dice, nosotros les dijimos, acuérdense, que nosotros no le predicamos que esto no iba a pasar, y está pasando. Pero yo estoy muy preocupado por ustedes y necesitaba informarme de su fe. Porque el tentador trabaja a través de las pruebas y de las tentaciones. Para que nos apartemos del Señor. Y en ese sentido, la comunidad funciona como un medio de gracia de parte de Dios. Al final no es que tú seas como muy especial, por así decirlo, como que de ti venga la fuerza para sostener a otra persona. No es eso, no es como un acompañamiento, como se diría, como meramente humano. El acompañamiento en la iglesia, si bien está relacionado con esa cercanía, lo que hacemos al acercarnos es ser portadores de la palabra. Porque es finalmente Dios a través de su palabra hablada por tu boca que sostiene la vida del que está sufriendo o el que está desanimado, con los brazos caídos. Por eso tenemos que acercarnos. Así que esta preocupación de Pablo se transformó en algo concreto. Dice el versículo 6, dice que el versículo 1, que se quedaron solos en Atenas y enviaron a Timoteo. El amor produjo una carga y la carga produjo una acción. ¿Se dan cuenta de eso? Porque amo, me preocupa, como me preocupa, actúo. Entonces, en el fondo, lo más esencial es el amor que está debajo. Porque si son solamente acciones y comenzamos, el pastor me está diciendo que tengo que hacer muchas cosas esta semana. Así que voy a llamar, voy a hacer... Eso va a durar nada, va a ser una estrella fugaz si no nace del amor, porque lo vamos a hacer por el deber, por la obligación, ¿no? Tengo que llamar al hermano, tengo que hacer, tengo que esforzarme, es mi deber. Esto realmente nace y perdura cuando nace de un amor en nosotros. Ya voy a ir a ese punto. Pero quiero que tengan en mente esta secuencia. El amor produjo carga y la carga produjo acción. Así que la acción fue enviar a Timoteo para confirmar y consolar su fe. Por eso nuestra carga no debe quedarse simplemente en una emoción, en un dolor. Hay personas que son muy emocionales con el dolor ajeno. No queda solo ahí, sino que eso tiene que transformarse en una acción. Pablo tuvo que desprenderse ministerialmente de Timoteo, que le era de ayuda, de hecho, para poder servir a los tesalonicenses, porque el amor es sacrificial. Así que Timoteo fue, dice ahí, a los tesalonicenses, ¿no? Y fue para, dice, confirmarles, versículo 2, y exhortarles. Y la palabra confirmar ahí es hacer algo firme, literalmente. Es como una plantita que está débil, está así como, y tú le pones como una estaca que es la firma. ¿Ok? Entonces, Timoteo en el fondo fue enviado para hacer esa estaca que afirma, para confirmar, para afirmar, para enderezar aquello que puede estar perturbado, doblado, débil. Y para consolar, aquí traduce exhortar, que es estar al lado, es estar cerca. Estar cerca y animar. Entonces fue para afirmar, hacer algo firme y para consolar. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Queridos, agendemos un espacio en nuestra semana para juntarnos con alguien. Yo sé que es difícil porque tenemos muchas cosas que hacer, pero recuerda que tu corona final muchas veces no tiene que ver con las miles de cosas que hacemos, sino que tiene que ver con cuánto invertimos en las personas. Entonces te invito hoy día a reflexionar. ¿A quién debería ser enviado esta semana como Timoteo? Que el pastor, o bueno, tal vez mejor el Espíritu Santo,
te envíe, ¿no? Y te ponga una carga en tu corazón de enviarte a una persona específica de nuestra comunidad para acompañar. Los últimos 2 versículos, 6 al 8, Pablo celebra la fidelidad de los tesalonicenses, porque el amor no solo soporta la distancia, no solo carga con preocupación, pero cuando ve a los otros avanzar, ese amor también es un amor que se goza, que celebra, que está contento. Dice ahí versículo 6, cuando Timoteo volvió, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que nos recuerdan con cariño y que quieren vernos. Porque la verdadera fe resiste la presión, de eso yo también lo hablé. La verdadera fe resiste la presión y el amor de los tesalonicenses se había multiplicado. Fíjense aquí como el veneno del resentimiento que estaban tratando de inyectar los enemigos del Evangelio no tuvo efecto en esta iglesia. No tuvo efecto. Pablo los abandonó. Se quedaron ustedes solos. Miren cómo están. Estaban los hermanos vacunados contra eso. ¿Saben por qué? Por el amor. El amor nos vacuna contra el resentimiento, contra el juicio de los demás. Sus corazones están llenos de amor del Evangelio. Pablo los ama, ellos aman a Pablo, Pablo desea verlos, ellos también desean ver a Pablo. Y finalmente Pablo dice, fuimos consolados en toda nuestra necesidad de aflicción, porque los apóstoles sufrían hambre, Pablo tenía que trabajar en sus propias cosas al mismo tiempo que ministraba, tenía que hacer tiendas y pasaba necesidad y estaba afligido y lo perseguían. Y Pablo estaba sufriendo todo eso, pero cuando escuchó de Timoteo que los hermanos estaban firmes en el Señor, como que recibió un nuevo aliento en su vida. Porque si hay una cosa que los pastores valoran, esto lo digo desde mi posición pastoral, es cuando un hermano comunica que está avanzando en la fe. Eso es lo que más me ha alentado en el ministerio durante estos 3 años. Cuando alguno de ustedes se ha acercado a mí y me ha dicho, pastor, estoy leyendo mi Biblia. Pastor, estoy pasando por esto, pero Dios me está sosteniendo a través de la oración. Pastor, estoy incluyendo a mi familia en las lecturas bíblicas. Pastor, esta palabra que usted dijo, que fue el Espíritu Santo en realidad, no fui yo, esta palabra del sermón, pastor, justo está transformando mi semana. No hay nada más consolador para un pastor que eso. Porque al final uno, todo lo que hace, todo lo que trabaja, al final tiene que ver con eso. Con cómo los hermanos, a través de la obra de Dios, por medio de su palabra, en un predicador miserable y débil, sus vidas son transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y por eso nuestro trabajo, dice Pablo, no ha sido en vano. Y esa es mi mayor esperanza, que todo lo que yo diga, hable y haga, no sea en vano, hermanos. De verdad yo espero eso, que no sea en vano. Entonces, Pablo dice que la obra de Dios en ellos los consoló en medio de todas sus necesidades. Entonces, si alguien te ha fallado, tienes 2 caminos. Resentirte o seguir el camino del amor. ¿Cuál alimentarás desde este día en adelante en tu vida? Por último, quiero terminar con unas palabras acerca del Evangelio. Este texto es como una inspiración, ¿no?
O sea, como que nos muestra cómo debería ser. ¿No es así? Pero no es solo una inspiración, también es una exposición de quiénes somos realmente. ¿No es cierto? Porque si somos sinceros con este texto y ponemos nuestra vida, y no la del que está al lado mío, pero mi vida a la luz de esto, si somos sinceros, podríamos concluir algo como esto. He pecado al no amar a mi prójimo como a mí mismo. He vivido autocentrado y me he olvidado de los demás. No es solo una inspiración, pero también es una exposición de quiénes somos realmente. Entonces, todas las características que yo he hablado hoy día, el amor que resiste la separación, no guarda resentimiento, el amor que carga con la preocupación, el amor que celebra la fidelidad de otros, y podríamos tomar todas las características de 1 Corintios 13, el que es sufrido, el que es benigno, es paciente, no busca lo suyo, no se goza de la verdad, no de la injusticia, no hace nada indebido, etcétera, etcétera. Todo eso nace de un corazón que ama. Así que necesitamos más que una imposición moral de ahora tengo que esforzarme más. Porque el problema no está en las prácticas, sino que el problema es más profundo todavía. Tiene que ver con nuestro egoísmo, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con lo que hay aquí adentro. Eso produce después lo que sale para afuera. Así que el problema no es activismo, no es hacer cosas. El problema es lo que hay aquí adentro. Necesitamos algo más que esfuerzo humano. Lo que realmente necesitamos es un nuevo corazón que ame con nuevos afectos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos tener ese nuevo corazón? ¿Cómo puede un corazón que está habituado al amor propio sacrificarse, sufrirse y cargar por otros? ¿Cómo puede un corazón hacer eso? La respuesta no está en nosotros, sino que la respuesta viene del amor de los amores. Porque este es un amor que está reflejando el amor. Aunque Pablo es un ejemplo, no es un ejemplo perfecto porque él es un eco. Necesitamos al ejemplo del ejemplo, es decir, a quien nos amó, y él vino a nosotros, se acercó. El Verbo se hizo carne. Esa es una expresión de amor. Pero no solo Él vino, sino que Él tuvo una carga por nosotros. ¿Tú sabes que hasta el día de hoy Jesús está orando por ti en el cielo? Él tiene una carga por cada uno de sus hijos. Porque Él ama. Porque Él lloró con lágrimas por los suyos. Porque miró a Jerusalén y a los pecadores obstinados y a sus discípulos que muchas veces no entendían las palabras que Él decía. Y hermanos, Jesús lloraba por ellos porque los amaba. Jesús lloró con María cuando ésta estaba devastada por la muerte de su hermano. Jesús traía palabras de esperanza y de sosiego a los corazones que venían a Él realmente cargados y afligidos, mis hermanos, porque Dios es amor. Porque Dios tuvo y tiene una carga por lo miserable, por lo débil, por lo perdido. Necesitamos volver a ese amor. Necesitamos gustarlo una vez más en nuestra vida.
Necesitamos vernos a nosotros mismos como totalmente necesitados, pobres y desposeídos, y que solo Él nos puede dar esperanza y nos puede dar cuidado y puede ponerse al lado de nosotros y decir, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo nunca te voy a dejar. Así es el amor de Jesús. Su amor fue sufrido porque Él sufrió por nosotros. Su amor fue paciente y no se irrita con nosotros. ¿No te has preguntado cuántas veces merecerías ser expuesto ante los demás de los pecados que hacemos en secreto? Y Él nos preserva y nos perdona y nos sigue guiando. Él no buscó lo suyo, pero buscó tu beneficio, tu salvación. Éramos nosotros los que estábamos, hermanos, perdidos y extraviados. Él llevó esa carga en su corazón. Él fue estirado en ese cuerpo para ser atravesado por nosotros. Él fue quien derramó su sangre para que no te pierdas y tengas vida eterna, porque de tal manera, de esa manera Dios te amó. El amor que hemos olvidado vivir solo es posible cuando experimentamos el amor que nunca te ha olvidado. Y aunque tú te has olvidado de otros, Dios nunca se ha olvidado de ti. Y yo creo que eso nos debería conmover. Entonces este es, como dicen las que tienen como una receta secreta, ¿no? Esta es la receta secreta de una iglesia amorosa, de una iglesia que se dona, se entrega. No es solo hacer cosas, hermanos. Tiene que ver con estar constantemente bebiendo del amor de Jesucristo, contemplando cuán hermoso es Él, cuán pecador soy yo, cuánto abrazo Él me ha dado, cómo Él me ha cubierto bajo la sombra de sus alas, aun cuando yo muchas veces he sido obstinado y he querido descarriarme por mis propios caminos, por mis propios ídolos. Él cada vez me ha ido a buscar como un buen pastor y me ha traído en sus brazos, en sus lomos. Él no ha apagado el pábilo que humea, no ha quebrado la caña cascada, porque Él ama, está preocupado, provee. No encontrarás un amor más grande que este. Este es el amor que debemos beber, debemos experimentar para que el amor por otros comience a fluir. Esto lo decía Juan Calvino. La única posibilidad, estoy parafraseándole, la única posibilidad de amar a los demás es estar constantemente gustando el amor que viene de arriba. Cuando tú gustas ese amor, entonces tú puedes imitar ese amor para otros lados. Y tal vez la razón por la cual no lo estamos imitando es porque no estamos recibiendo y olvidando el Evangelio, como dice Pedro en su primera epístola. Hermanos, ya habéis olvidado el perdón de vuestros pecados. Esto es algo que no debemos olvidar. Conclusión. Solo hay una forma de vivir este amor, es volviendo una y otra vez al amor de Cristo. Somos llamados a amar a nuestros hermanos, sí, pero sin su amor es imposible. Este es el amor que la iglesia no debe olvidar ni dejar de vivir. El amor de Cristo en nosotros hacia los demás. Hermanos, inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre.